Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. El título de esta palabra es: lo que Dios quiere producir en mí es un verdadero avivamiento. Amén. Lo que Dios quiere producir en mi vida es un verdadero avivamiento. Quiero primeramente, antes de argumentar, llevarlos a dos conceptos. Uno es de unción
y otro lo que es avivamiento. Veamos lo que es unción. Veamos la unción, o sea, el significado como tal de unción. Unción es el acto de ungir. ¿Y qué es ungir? Ungir es untar, consagrar, con el fin de apartar a alguna persona o algún objeto, amén, para el ministerio o una función. Eso significa ungir. Veamos lo que significa unción en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la unción era el acto de ungir, o sea, de untar con aceite a la persona que Dios había escogido para apartarlo para un ministerio, para alguna función. Podemos ver en el libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes, capítulo 19-16, cuando Dios le habla a Elías y le dice que escogiese, o sea, fuese hacia donde estaba Jehú para consagrarlo, para ungirlo como rey de Israel, y a Eliseo como profeta, el cual lo iba a suceder a él. Ahí vemos ejemplos de unción en el Antiguo Testamento, así como cuando el rey David fue ungido por el profeta Israel, al cual Dios le dijo que lo ungiese. O sea, Dios fue el que dijo: Samuel, yo quiero a este. Amén. Y Samuel derramó el aceite sobre David, escogiéndolo, apartándolo, es el significado del ungir, para que fuese rey. Amén. Así como podemos ver en Levíticos y en Éxodo, cuando el Señor le dice a Moisés que prepare el aceite de la unción, con el cual iba a consagrar los utensilios del tabernáculo, y a Aarón y a sus hijos, los cuales apartó para el sacerdocio santo. Amén. Veamos lo que es unción en el Nuevo Pacto, o sea, el Nuevo Testamento. Para eso quiero que vayamos, o sea, aquí se vamos a proyectar en la versión Dios habla hoy, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Juan, amén, en el 20, sí. Dice la palabra del Señor: Cristo, el Santo, los ha consagrado a ustedes con el Espíritu, y todos ustedes tienen conocimiento. Déjenme decirle, o sea, ahorita veíamos que ungir es ¿qué? Es untar, es consagrar, es apartar para Dios, lo que Dios escogió para apartar, ¿verdad? Dice: Cristo el Santo los ha, ¿y qué significa consagrar? Ungir. ¿A ustedes con qué? Con el Espíritu Santo, con el Espíritu. Y todos ustedes tienen conocimiento. Versículo 27. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo con el que Jesucristo los ha consagrado, los ha ungido, ¿verdad? Y no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu que Él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas, y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Permanezcan unidos a Cristo conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. Veamos el concepto de unción que hoy en día nosotros le damos, o muchas personas le dan. Muchas personas simplemente piensan que unción le dan, dicen que unción es poder de Dios. Incluso tienen tipos de unción. Dicen la unción del santo, ¿verdad? La unción porque fulano tiene la unción del dinero, tiene la unción de viajar, la unción de la prosperidad. Amén. Cuando realmente nosotros en el nuevo pacto somos todos ungidos. Y no hay tales tipos de unción, sino que la unción es el Espíritu Santo en nosotros. Amén.
Entonces ya no es necesario de que se nos unte aceite, ya no es necesario de que sea una sola persona la que sea consagrada para hablarle al pueblo. Amén. Hoy cada uno de nosotros somos sacerdocio santo gracias a Jesucristo. Y como dice la palabra, permanezcan unidos a Cristo conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. Permanezcan, así como lo que el Espíritu les ha enseñado, unidos a Cristo. Con lo que el Espíritu nos enseña, permanezcamos unidos a Cristo. Y sé que el pastor acá les había predicado y les enseñó de que la oración trae consigo la unción, que es unión con Dios. Si yo no acepto a Cristo en mi vida, no puedo estar unido a Dios. ¿Por qué? Porque entonces el Espíritu Santo no puede venir a morar en mi vida, ¿verdad? Entonces no puede haber tal unción en mí. Algo ocurrió a Saúl, y es que Saúl había sido ungido, había sido escogido por Dios para ser rey en Israel. Y quiero que veamos algo. El hecho de que nosotros tengamos el Espíritu Santo no quiere decir de que ya lo tenemos todo, sino de que esto se alimenta a través de la unión con Dios, de la unión con Cristo. A Saúl le ocurrió algo. Saúl pensó de que porque como ya era el ungido, ya él se la sabía toda, ya él podía hacer lo que le venía en gana, y no fue así. Saúl desobedeció a Dios y Dios lo destituyó, Dios lo aborreció, Dios lo apartó de lo cual él lo había escogido, y escogió a otro, escogió a David. Por eso David no se levantaba en contra de Saúl, porque decía, este es el ungido de Dios, es el escogido. A pesar de que Saúl falló, o sea, David, un hombre entregado al Señor, respetaba mucho eso. ¿Qué les quiero decir? De que el hecho de que hoy tengamos al Espíritu Santo significa de que, o sea, ya hemos sido apartados para el Señor. No quiere decir de que ya lo hemos alcanzado todo, sino de que tenemos que perseverar. Amén. En oración para poder estar unidos con Dios, unidos con Cristo, para poder seguir caminando y permaneciendo. Amén. Entonces veamos lo que significa avivamiento. Avivamiento significa animar, cobrar vida, vigor, excitar. Excitar significa provocar a producir una reacción o respuesta en algo o alguien. Ocasionar o estimular un sentimiento o pasión. Causar en alguien entusiasmo, enojo o alegría. Realmente avivamiento no aparece en la Biblia. Pueden cansarse de buscarlo. Avivamiento, esta palabra, no está en la Biblia. Amén. Y hoy en día el concepto de que muchas personas le dan avivamiento es, podemos decir, show. Hoy en día avivamiento en una sede, en una congregación, es, como decir, es estadística, es multitud, a eso le llaman avivamiento. Le llaman avivamiento a que las personas hablen en lengua. Le llaman avivamiento a que el pastor o el líder expulsen demonios. Le llaman avivamiento a un show que producen. ¿Por qué les digo un show? Porque lo he visto, lo he vivido. O sea, hay personas que llegan y supongamos hoy son libres, pero vienen el domingo y le vuelven a ministrar liberación. Y pueden venir al próximo servicio y va a seguir siendo lo mismo. O sea, yo lo vi. Personas que todos los servicios le tenían que reprender al demonio. El avivamiento, muchas personas le llaman a eso, al supuesto mover del Espíritu. Y cuando vienen a ver, las personas siguen iguales y vacías. Y eso no es avivamiento. Avivamiento no es el show que yo pueda ver, no es que las personas caigan. Eso no se llama avivamiento. Avivamiento es arrepentimiento. Avivamiento es un cambio que se ve
Amén. El avivamiento es pasar de muerte a vida. Eso es avivamiento. El avivamiento solo lo puede producir el Espíritu Santo. Hay hombres, personas, mujeres, que una vez, porque fueron llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo al venir a nuestras vidas nos da dones. Y esos dones Dios los explota en nosotros cuando le queremos servir. Pero se han apartado de Dios, no han permanecido en la comunión, en la intimidad, en la oración, en la meditación de la palabra. Y como los dones no son irrevocables, permanecen. Amén. Se olvidan de su Creador, se olvidan de Dios, se olvidan de quién se los dio y siguen montando el show. Pero ahí no hay avivamiento, ahí no hay vida, ahí no hay cambio, ahí no hay frutos. Amén. El avivamiento, decíamos que es el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si yo no me arrepiento, entonces no podré pasar a vida. Si no me arrepiento, entonces no tengo a Cristo en mi vida. Amén. Si no me arrepiento, entonces es porque me gusta, me complace estar en el deleite de la carne, en la concupiscencia. Es porque me gusta permanecer en lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Pero cuando ocurre un arrepentimiento en mi vida, producido por el Espíritu Santo que mora en mí, entonces ahí puede haber un avivamiento. Porque el Espíritu comienza a través de la palabra a enfrentarnos, a decirnos, mira, esto que estás haciendo no está correcto porque al Padre no le agrada. El Espíritu Santo, Jesús decía en Juan 14:26, de que es el que nos va a enseñar y nos va a mostrar las palabras que Jesús nos dio. Y si no tengo al Espíritu, no puedo entonces saber ni entender las palabras que Jesús me dio. Y si no voy a la palabra, entonces, ¿qué puede producir él en mí? Si no me estoy alimentando. Más bien estoy haciendo como Saúl, me estoy alejando. Amén. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que permanezcamos. Aquí Pedro hacía su primer discurso. Y qué lindo ver a Pedro dando un discurso. Qué lindo ver a los apóstoles en el libro de los Hechos como, ya hay un cambio en ellos. Amén. Ya no eran aquellos que estaban escondidos por temor a los que pudiesen hacer los judíos. Fueron llenos del Espíritu Santo. Caminaron con Jesús y ocurrió algo en sus vidas. Y es que ya no tenían temor de los judíos. Ya en ellos hay un cambio. De muerte a vida, de temor a valor, de temor a hablar la palabra y hablarla con denuedo. Pero en ellos ocurría algo, y es que eran enfrentados, eran llevados al concilio, fueron presos. Y como hombres, yo pienso de que quizás les dio temor porque los intimidaron, los amenazaron. Pero en ellos ocurría algo. Y es que volvían a la intimidad, iban a la oración, iban a la palabra y perseveraban. Y eran nuevamente llenos del Espíritu Santo. Pedro acá les decía a los israelitas y a las personas que estaban ese día en Jerusalén, cuando vieron el derramar del Espíritu Santo sobre ellos y pensaban que estaban ebrios. Y Pedro les daba un comunicado y les dijo, no se asombren porque ya esto está escrito. Dios, a través del profeta Joel, dijo que estas cosas ocurrirían. Pero es necesario de que ustedes, a ese Cristo al cual desecharon, al cual gritaron, crucifíquenlo, es necesario de que hoy lo reciban en sus vidas. Pero es necesario de que se arrepientan. Amén. Entonces, para que ocurra un avivamiento en nuestras vidas es necesario el arrepentimiento. Es necesario estar edificados sobre la roca
y no estar, como el Señor nos enseña en la parábola, construir la casa sobre la arena. Porque vienen las olas del mar y se la llevan. Es necesario estar edificado, estar parado sobre la roca. Saben, hay algo, y es que en Apocalipsis, Juan decía algo, y es que él estaba en esa isla. ¿Saben por qué? Por perseverar en la palabra y por dar testimonio de Jesucristo. Y hoy muchas personas quieren vivir, como dice el pastor, un evangelio light, y piensan que el avivamiento, querer estar bien, es andar en prosperidad, es andar en carros, es tener lujos. Pero en eso no consiste. Si vemos a los propios apóstoles, a los verdaderos apóstoles, amén, eran perseguidos, eran ultrajados, tan solo por predicar la palabra, una palabra que enfrenta, una palabra que es palabra de verdad. Y a las personas no les gusta que le digan la verdad en la cara, ¿verdad? Pero hoy en día nos gusta tener un evangelio en el que se nos pase la mano, en el decir todo está bien, aquí estamos en prosperidad, aquí estamos en avivamiento, mira cómo la iglesia está llena. Y en eso no consiste, sino estar realmente edificados, estar realmente llenos del Espíritu Santo, estar llenos de su palabra. Amén. Y muchas veces no percibimos, no vemos, no nos damos cuenta de las cosas que Dios nos tiene, donde Dios nos ha puesto. Cuando yo llegué acá, yo dije, Dios mío, ¿dónde yo estoy? Esta iglesia está fría, aquí las personas no se mueven, aquí yo no siento nada. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrada a un show. Estaba acostumbrada a ese supuesto mover. Estaba acostumbrada a que todos los días a la misma persona se le reprendiera el demonio. Y las personas igual, vacía. Pero luego Dios me hizo ver, Dios me hizo entender que lo que una vez me estaba mostrando en Cuba, era momento de vivirlo aquí. Amén. Porque cuando Dios comienza a mostrarte la verdad del evangelio, lo que produce seguir a Cristo y serle fiel a Dios es ir contra la corriente. Y muchas veces te van a ver como la oveja negra. Pero lo importante es hacer lo que Cristo nos manda hacer y no hacer lo que el hombre quiera que hagamos. Amén. Y le doy gracias a Dios por estar en este lugar. Y realmente no quisiera irme. Si a comunidad la mandan para Cuba, me voy para Cuba. Pero realmente, no saben el privilegio que tienen de esta visión que Dios le ha dado al pastor. De estar meditando en la palabra. De no llevarse por un ficticio, por una pura emoción, sino estar edificado realmente en lo que Cristo quiere, en lo que es Cristo, que es la palabra del Señor. El Señor le hablaba a Juan y le daba un mensaje a las 7 iglesias. Y a una de las 7 iglesias le dijo, hay una puerta que está abierta y nadie podrá cerrarla por cuanto has perseverado en la palabra y has guardado mi nombre. Amén. Y a cada iglesia les decía algo, porque Dios es un Dios de oportunidad, Dios es un Dios bueno. Y como nos mostraba en la palabra el domingo, que Dios a quien ama disciplina. Amén. Y todavía hay oportunidad. Yo pienso que mientras hay vida, hay oportunidad. Y asimismo, como el Señor le daba este mensaje a las 7 iglesias, yo hago la comparación de que eso no solamente es para las iglesias, sino que nosotros siendo iglesias, también nos cae la palabra. Amén. El Señor le decía a la iglesia en Éfeso, decía, yo conozco tus obras. Amén. Y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, de que aborreces a los nicolaitas, aquellos que aún no se han apartado de la idolatría. Dicen, Señor, aquí estoy, yo te amo, yo voy a la iglesia, pero continúan buscando del brujo, continúan creyendo de las historias antiguas. Pero le dice el Señor, pero tengo
contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso podría ocurrir también en nosotros, de que queriendo hacer lo bueno no lo hacemos. Pero Dios en su gran amor dice, pero yo conozco todo lo que tú haces, yo sé cómo te esfuerzas, pero algo tengo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Y hay una palabra que es fundamental, y Dios dice, arrepiéntete. Dios, esa palabra es como decir, todavía hay oportunidad. Es como decir, yo quiero seguir obrando en tu vida. Es como decir, este es el momento. Es como decir, yo todavía estoy aquí. Yo conozco tus pensamientos. Yo conozco lo que hay en tu interior. Sé genuino. Sé transparente delante de mí. Amén. Porque Dios quiere producir en nosotros un verdadero avivamiento. Amén. Un verdadero avivamiento. Así igual, a las demás iglesias, Pérgamo, Tiatira, la Odisea, Filadelfia, les llevaba un mensaje. Yo conozco tus obras, pero tengo contra ti que tal cosa. Pero arrepiéntete, porque todavía hay tiempo, todavía hay momento. Amén. Porque quiero producir en ti un verdadero avivamiento. Una vez en un taller escuchaba, en una reunión de jóvenes, una joven se levantó y preguntó que por qué las cosas que ocurrían en el libro de los Hechos, por qué hoy en día no ocurren. Y no supieron decirle, porque bueno, eran aquellos tiempos. Y hoy yo puedo entender por qué. Porque las personas están en lo ficticio. Porque muchos ministros, lo que más les agrada es que cuando prediquen, cuando hablen, cuando levanten sus manos o cuando las impongan, lo que más les interesa es el show. Es que las personas se caigan. Es que le digan, mira qué lindo tú lo haces. No lo hacen para llevar una palabra de poder, una palabra dada por Dios y decirle al pueblo, arrepiéntete porque Dios quiere producir lo verdadero en nosotros. Dios quiere sacarnos de muerte y llevarnos a vida. Dios quiere que nosotros realmente podamos decir como dijo Pablo, y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo, que se entregó por mí y me amó. Amén. Y este pasaje cuando Pedro le decía a este pueblo, arrepiéntanse, y le mostraba y le enseñaba que el Cristo, que la piedra angular, la cual vino a levantar a Israel, al cual estaban esperando por tanto tiempo, fueron al que crucificaron, al que desecharon. Pero Dios dio una palabra en Ezequiel 37 cuando habló de los valles, del valle de los huesos secos. Y Dios le decía a Ezequiel, profetiza, hijo de hombre, sobre este valle de huesos secos. Y ese valle de huesos secos era Israel. Ese valle de huesos secos fuimos o somos aún nosotros. Amén. Y es necesario de que en ese momento lo que el Señor le dijo a Ezequiel, profetiza y di a los huesos secos. Di. Amén. Y es que Ezequiel no iba a decir la palabra que él le viniese en gana. Simplemente iba a decir lo que escuchaba del Padre. Porque la verdadera profecía, porque la verdadera palabra es la que viene de Dios. Y es la que está aquí. Y muchas veces queremos ir ante otras personas para que nos digan, nos adivinen o nos consientan. Pero esa es la verdadera palabra, la cual me va a hacer levantar, la cual va a hacer de que sobre los huesos hayan tendones, haya carne y pueda soplar el Espíritu. Y es el Espíritu el que da vida. Y es necesario de que yo me llene de esta palabra. Amén. Para poder salir de muerte
a vida. Eso es lo que significa avivamiento. Alentar, dar vida. Dicen que estas personas, nos dice la palabra, de que se compungieron de corazón. O sea, se entristecieron. Les dolió la palabra dada por Dios a través de Pablo. Pero esta palabra hizo algo en sus vidas. Y es que los enfrentó, los redarguyó. Amén. Esta palabra los hizo arrepentirse y decir: Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para agradarte? Para que tú estés en mi vida. Para llevar una vida como a ti te place, como tú quieres. Para no vivir por conceptos. Para no vivir de lo que aprendo de otra persona, sino para vivir de lo que tú me enseñas en la intimidad, en la verdadera unión con Dios, en lo que el Espíritu Santo me muestra, el Espíritu con el cual tú me has marcado, me has sellado y me has apartado para tu obra. Amén. Entonces eso, es que veamos de que la unción, o sea, todos somos ungidos, hemos sido ungidos. La unción no es el que venga alguien y le ponga la mano encima que pasó por su lado y usted, ay, pero mira esto, como me erizo. No. Amén. Eso simplemente es producto de una intimidad con Dios. Simplemente es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Es el fruto que sale. Amén. Simplemente eso es el desbordar del Espíritu Santo en mi vida. Es que lo que yo tengo dentro, eso sale, eso se nota, eso Dios lo hace notar, eso Dios lo hace ver. Y eso se le llama frutos, frutos del Espíritu. Ese es el fruto de estar en tiempo de intimidad con el Señor, de decir voy a permanecer en tu palabra. Aunque se me haga difícil meditar, ayúdame a meditar, porque ese es el verdadero avivamiento. El avivamiento no es el que yo buscaba de verlo saltar, de ver al pastor poner las manos y caer a lo que yo estaba acostumbrada. El verdadero avivamiento es crecer fundamentados. Y muchos no lo entienden. Muchos piensan que esto es locura, porque están acostumbrados a lo ficticio que ven fuera. Y realmente, si se lo proponen y meditan y están en esa intimidad con el Señor, y a pesar de las tormentas, de los desafíos, usted dice, Señor, voy a continuar. Y lo que hace es que en vez de apartarse y alejarse de Dios y de la comunidad, dice, yo voy a permanecer en ti. Dios obra, Dios hace. Eso es avivamiento. Es que el Espíritu comienza, en aquella palabra que tanto ha meditado en los salmos que se ha aprendido, el Espíritu comienza a hablarnos de que si fallé, el Espíritu me va a llevar a decirle, mira, póstrate delante del Rey. Y acuérdate de esta palabra, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Amén. Es que si estoy muy abatido, yo pueda decirle al Señor, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Es que si estoy al punto de cometer alguna locura, pueda decirle a Dios, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Es que si yo quiero hacer las cosas por mis fuerzas, el Espíritu Santo va a venir y me va a decir, porque no quieres holocausto, no quieres ofrendas que yo los daría. Tú quieres un corazón contrito y humillado ante tu presencia, porque ahí es donde tú te deleitas. Porque es que aunque me pueda sentir mal por el piso, Dios me pueda decir, bienaventurado. Y es que aunque piense de que en mi descendencia puede ocurrir algo o esté ocurriendo algo, la palabra del Señor me enseña algo y el Espíritu me lo muestra.
Su descendencia será poderosa en la tierra. Bienes y riquezas hay en tu casa. Y es que afuera lo que puede ver es que, no, todo me va a ir bien porque traje hoy a la ofrenda. Hoy traje al arca. Y como traje, Dios me va a dar. No. Cuando estamos fundamentados en Cristo, en la roca, cuando hay un verdadero avivamiento, ¿qué es eso? Dios me va a decir, está quieta y reconocer que yo soy Dios. Dios me va a decir, yo soy el que soy. Dios es el que me va a decir, yo soy el dueño del oro y la plata. Tú a mí no tienes nada que darme. Yo a ti te lo he dado todo. Es saber de que mi recompensa no viene de lo que yo haga, sino de que Cristo esté en mi vida. Y porque Cristo esté en mi vida, he hallado gracia delante de los ojos del Rey. Y por cuanto Cristo esté en mi vida, el Padre también está en mi vida. Amén. Por cuanto el Espíritu Santo me enseña y me muestra de que somos hijos de Dios. De que debemos de andar confiados, tranquilos, pero perseverando en su palabra. Dice que el que perseveró, amén, y les digo, retén lo que te he dado. Tienes que sujetarlo, tienes que apresarlo, tienes que apoderarte de lo que te he dado. Y que Dios nos ha dado, nos dio su Santo Espíritu y su palabra, para que su Santo Espíritu nos enseñe su palabra y nos enseñe a andar conforme a la palabra que es Cristo Jesús. Entonces no busquemos lo que está afuera, sino lo que ya tenemos. Amén. No busquemos el que hay. Mira, en esta iglesia, en esta sede, yo quisiera tanto que se oraran por los enfermos. Yo quisiera tanto porque es que yo creo que yo estoy endemoniada. Que no. O sea, ya eso no es necesario. Permanezcamos unidos en Cristo, conforme a lo que el Espíritu nos muestra. Amén. No buscamos entonces de que, ni pensemos de que, no, porque fulano es el ungido. Los ungidos somos todos. Amén. Y tenemos que tratar de estar en ese avivamiento. Que es que Dios me aliente. Que el Espíritu me diga, continúa, camina. Amén. Entonces, afuera se mostrará lo que está dentro de mí. Si en mí no hay palabra, entonces yo no puedo dar palabra. Yo podré decirte, Jehová es mi pastor y nada te faltará, hermano. Jehová es tu pastor. Pero si en mí no está la convicción, si en mí no está la palabra, si yo no la vivo, si en mí no está el Espíritu, esa palabra, a menos que sea a propósito de Dios, y la palabra de Dios no vuelve hacia él vacía, sino que cumple el propósito con la cual él la envió. Pero lo que les quiero decir es que nadie puede dar lo que no tiene. Yo no puedo dar palabras de vida si yo no medito en la palabra de vida, si yo no trato de vivir en la palabra de vida, si yo no dejo que el Espíritu, que es el que me da vida, more en mí. Porque si dejo que los afanes, que los problemas, que las situaciones que nunca van a acabar, apaguen eso en mi vida, estaría siendo como Saúl. Y Dios lo que nos manda es a permanecer, a resistir. Amén. Entonces, esta es la palabra. Les invito a que se pongan en pie, amén. Vamos a estar orando. Bendito sea el Señor, aleluya. Señor, te estamos dando gracias, Dios, porque solo tú eres bueno. Porque a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes pan de vida. Si solo tú, Dios mío, eres quien nos da entendimiento, Padre. Eres tú quien trae revelación a nuestra alma, a nuestro espíritu, Dios. Cuando postrados buscamos de tu presencia, Dios. Y como le dijiste en un momento a Israel, no rasguen sus vestidos y no rasguen su corazón delante de mí. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos
volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.